Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto. Bonita mañana de jueves. Vamos a tener aquí un tema muy interesante con dos expertos y con dos representantes, uno de los medios de comunicación y la otra del mundo de la academia. Porque fíjese usted que en lo que va del año se han registrado 540 bloqueos a las vialidades. Esto derivado de las protestas y de las manifestaciones que se han registrado en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que ocurre? Mientras unos protestan, otros se inconforman también por esa protesta debido a que estos bloqueos paralizan las avenidas y sobre todo las principales calles de nuestra ciudad, lo que provoca roces también con los automovilistas y con los inconformes. ¿Qué hacer para conciliar tanto el derecho a la protesta como el derecho a transitar en la Ciudad de México? Bueno, pues el día de ayer recibimos a eso de la media tarde un anuncio de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de que justamente las autoridades capitalinas van a tomar cartas en el asunto para tratar de conciliar ambos derechos, tanto el derecho a la protesta como el derecho a la libre expresión. Y bueno, para ello anunció la conformación de un grupo de expertos dedicados a este fenómeno social, a la investigación y sobre todo a propuestas para resolver la problemática de movilidad en esta ciudad, que es la más grande de América Latina y una de las más grandes del mundo. Y justamente en esta mesa de análisis, en el estudio, tenemos el día de hoy a Michelle Guerra Sastre. Ella es maestra en Derechos Humanos por Flaxo y forma parte del grupo de expertas en derechos humanos y representante de asociaciones civiles que anunció precisamente la jefa de gobierno para crear este protocolo de actuación. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Mariana, buenos días, Luis, buenos días a todas y todos. Claro que sí, también recibimos aquí en la mesa a Luis Velázquez. Él es director de Capital CDMX, periodista y secretario de Nación MXAC. Y evidentemente nos vas a hablar precisamente de las marchas, de todo lo que causan y cómo conciliar estos dos derechos que ya las autoridades pues por fin están poniendo atención en este tema. Comenzamos contigo, Michelle. ¿Cómo recibes la noticia de que te manda a llamar la jefa de gobierno y te designa para esta tarea? Pues yo también coincido en que se tiene que ver de qué manera las autoridades pueden ver el cumplimiento tanto del derecho a la libertad de expresión, el respeto y garantía de este derecho cuando se expresa en el ámbito público, como también la garantía y protección al derecho a libre tránsito y movilidad, no solamente cuando hay protestas, sino en una ciudad tan caótica como esto, de qué forma lo garantiza en todo tiempo. ¿Y cómo recibiste la noticia de que ibas a formar parte de este grupo de expertos? Únicamente me lo hicieron saber, me propusieron de otros espacios en los que he participado y derivado de la expertise que tengo particularmente en libertad de expresión y protesta, me invitaron y me dijeron que sí quería participar. Lo que hay que recordar es que nosotros vamos a ser quien le demos un enfoque transversal de derechos humanos. Sin embargo, se va a consultar a la ciudadanía respecto a qué es lo que en la realidad les está quejando y cómo lo viven en el día a día, para que nosotros podamos sistematizar esta información y volverlo protocolo, digamos. No solamente va a ser nuestra voz desde nuestra experiencia, sino desde lo que vive en su día a día la ciudadanía, en las manifestaciones y en el libre tránsito. Entonces el encargo es muy claro, se van a encargar ustedes de este protocolo de actuación. Así es. ¿Cómo debe intervenir la policía en el momento de las manifestaciones y bloqueos? ¿Se deben o no retirar a los manifestantes de las principales vías y de cuáles? Me parece ahí que se tendrá que garantizar de manera adecuada el derecho a la libertad de protesta. Tendríamos que plantearlo de otra manera, no a partir de restricciones o limitaciones al derecho a la libertad de expresión, sino de qué manera se garantiza también el derecho a la movilidad. Es decir, la jefa de gobierno instruirá a todas las instituciones encargadas, no únicamente a la Secretaría de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, sino incluso a la Procuraduría y todos los que están encargados de la seguridad,
y verán de qué forma también, ella decía, de los servicios de emergencia pueden ser efectivos, no necesariamente retirando a la protesta, ¿no? Sino, por ejemplo, buscar hospitales más cercanos, otros medios, otras vías para movilizar. Entonces, más allá de restricción de derechos, es cómo se garantizan ambos. Claro. Bueno, Luis, tú has estado siguiendo, dando puntual seguimiento en el medio en que diriges, pues todas las protestas que se han registrado en la Ciudad de México. Recordamos rápidamente, por poner un ejemplo, los taxistas que han cerrado los 4 puntos cardinales de acceso pues para poder salir de la ciudad. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, pues mira, en un principio creo que veo de manera muy positiva que el gobierno de la ciudad esté buscando abrir un debate sobre conciliar 2 derechos. ¿Por qué? Porque históricamente la Ciudad de México ha sido pues de las más afectadas, yo creo que en el país, por el tema de las movilizaciones. Es un tema que nosotros como periodistas pues tenemos analizando toda la vida. A lo mejor sí toda la vida, pero yo creo que hay un parteaguas en la Ciudad de México, más o menos como a partir del 2006 hacia acá, se empezaron a volver más violentas quizá las movilizaciones y se dio este debate. El debate incluso ha sido histórico, el debate de regular las marchas. Siempre se convirtió, bueno, antes cuando los partidos tenían mayor ideología o representaban más, eso era un tema ideológico. Teníamos por un lado al PRD, que siempre trataba de defender este derecho de las protestas, porque muchos de sus militantes vienen de grupos sociales que se manifiestan, y teníamos a la derecha, el caso del Partido Acción Nacional, que siempre ponderaba el interés de los empresarios, que eran los que se quejaban de que veían afectados pues sus inversiones o sus negocios. Entonces siempre se ha dado ese debate, incluso ha sido parte de la agenda de cada uno de estos partidos que son como los prioritarios. Entonces ahora que llega un gobierno de izquierda, siempre ha habido gobiernos de izquierda, pero ahora que se dice que es un gobierno de izquierda, digamos, más natural, se da este debate nuevo y lo maneja, creo que la jefa de gobierno, de una manera adecuada. Si vamos a conciliar, yo diría, primero revisemos lo que tenemos como marco vigente actual. Ya tenemos una ley de movilidad que regula el tema de la manifestación. Eso incluso ya pasó por un debate en la Corte. La Corte incluso tuvo una votación dividida, pero finalmente declara constitucional lo que tenemos hoy como un marco legal vigente. Quizá lo que ha cambiado es la aplicación de la ley. ¿Cómo está el gobierno de la ciudad actualmente aplicando la ley para el tema de regular las marchas? Lo que hemos visto pues es que ha sido un mensaje como de sí darle mucho espacio a la protesta social, y ahí es donde quizás se han enfrentado ciertas dificultades. Digo, hay cosas que ya no veíamos, como por ejemplo el centro de la ciudad estaba siempre por lo general desocupado. Hoy tenemos Palacio Nacional ocupado por un plantón, tenemos también la parte del gobierno de la ciudad ocupado por otro plantón de indígenas que desde que inició el sexenio han estado protestando. Entonces, este gobierno, que emana también de las protestas sociales, como que ha permitido mucho respetar ese derecho de la protesta social, y eso ha combinado lo que sí está afectando ya la libertad de tránsito de muchas personas, como lo ha sido por casos como de los taxistas, lo que vimos ya de los disturbios en las marchas, pues en las clásicas de la Ciudad de México, que es el 2 de octubre, o las protestas feministas. Ahí ya se ha visto de manera expresa sí la urgencia de regular estos 2 derechos, que por supuesto no puede estar ninguno por encima de otro. Y creo que el punto más importante sería que nos fuéramos a lo que señala la Constitución. Yo celebro que hay un grupo, que vaya a haber expertos que digan hacia dónde tenemos que avanzar, pero voy a señalarte lo que dice la Constitución, porque creo que es algo donde tendríamos que ver. La Ciudad de México, por fortuna, está viviendo un momento coyuntural, que es una transformación política, que es una transformación jurídica, porque requiere una nueva Constitución. Y lo que dice la Constitución es: la protesta social es un derecho individual y colectivo que se ejercerá de manera pacífica sin afectar derechos de terceros. Ahí ya nos está poniendo un límite a la libertad de expresión que tendrán que analizar muy bien este grupo. Luego dice: las autoridades van a tener que adaptar protocolos de actuación de manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a las personas en el ejercicio de este derecho sin vulnerar otros derechos. Y al final, bueno, queda prohibida la criminalización de la protesta y la manifestación pública. Ahí creo que ya nos enmarca la Constitución lo que debería de ser el nuevo debate.
no podríamos estar violentando lo que dice ya la Constitución, y a partir de ahí más bien se debería de reglamentar. Yo esperaría que el protocolo que van a formar sirva para cumplir, reglamentar legalmente lo que establece ya la Constitución como derecho, porque esto fue un gran debate en el constituyente. O sea, ahí también se vieron las visiones de la derecha, de la izquierda, y por eso quedó ese límite de vamos a permitir las protestas siempre y cuando no lleguen a afectar a terceros. Y ese es el punto de quiebre, porque es donde se enfrentan los dos derechos, y lo que hemos visto hasta el día de hoy es que el gobierno de la Ciudad de México ha carecido de protocolos. Por ejemplo, yo recuerdo que en el anterior gobierno tuvieron como 3 protocolos y los 3 fueron como fallidos, porque siempre, además hubo como 3 titulares de la policía, y cada uno aplicaba el protocolo de manera distinta. Entonces el primero se fue porque reprimió de manera muy grave a manifestantes, el segundo como que lo matizó, y al final creo que cuando estuvo Patricia Mercado empezaron a tener como una idea más disuasiva de quitar a los granaderos, porque se entendía, o siempre se ha entendido, que los granaderos o la policía dentro de las marchas, ya está comprobado, generan mayor confrontación. O sea, el mismo manifestante, al momento de empezar a notar la presencia policíaca, empieza a agredir, y ahí es donde se empiezan a generar los enfrentamientos, que es lo que siempre se trata de evitar. Aquí yo creo que es importante, lo primero, que se revise lo que está ya en la Constitución, se trate de reglamentar, y como lo señala la misma Constitución, generar un protocolo, porque el protocolo creo que va a ser la base de impedir estas violaciones que luego se llegan a dar. Bueno, pero además no es lo mismo una protesta bajo el régimen o bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, o bajo el régimen de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo o Felipe Calderón. Hemos visto sí ya un cambio, una modificación en este gobierno con la disolución del Cuerpo de Granaderos, que era una medida, una propuesta que desde los años 60 el movimiento estudiantil había lanzado, había exigido. Ahora, muchas personas estaban pidiéndole mano dura a la jefa de gobierno en las manifestaciones y en los bloqueos, tanto de las mujeres feministas como de los taxistas. Michelle, entonces, la palabra conciliar ha sido muy importante, es un concepto que está manejando la jefa de gobierno en este momento para precisamente tratar de hacer sinergia, que no haya confrontación entre manifestantes y grupos o elementos de las fuerzas del orden, y mucho menos con la ciudadanía, ¿no? Sí, conciliar se debe traducir en relación a las obligaciones que tienen las autoridades de garantizar, proteger y respetar todos los derechos. No necesariamente tenemos que ponernos en una posición de ponderar un derecho sobre otro, sino de ver de qué manera puede cumplir ambos, y los protocolos precisamente sirven para ver y regular la actuación de las autoridades. En relación a lo que decía Luis, efectivamente la Constitución de la Ciudad de México establece esa definición le da ese contenido a libertad de expresión. La situación específica es que los mismos ordenamientos internacionales a los que se refiere están establecidos que las limitaciones a la libertad de expresión no pueden afectar la esencia del derecho en sí mismo. Y libertad de expresión o protesta social se conforma tanto por el contenido del derecho a la libertad de expresión como el contenido del derecho a la libertad de reunión. Entonces, pero no es que se ejerza el derecho en sí mismo de manera aislada. Por lo regular, cuando la gente sale en exigencia del cumplimiento de otros derechos, porque sus derechos han sido vulnerados, porque hay afectaciones, como en el caso de la marcha, que no solamente fueron las marchas feministas, es una marcha de mujeres, ¿no? Por la violencia de género, por la violencia tan cruenta y la falta de acceso a la justicia que se vive en este país, ¿no? La ONU, 9 mujeres diarios mueren por razones de género en esta ciudad. Sí. Entonces, no es la protesta, solamente es la razón que dio origen a esa protesta. E históricamente, la consecución de muchos de los derechos deviene de este tipo de manifestaciones, que además no siempre han sido pacíficas. Pero ¿qué hacer? Me hay una pregunta específica. ¿Qué hacer si en esta protesta hay infiltrados, como hemos visto, y qué hacer con quienes pueden dañar a otros manifestantes o quienes pretenden incluso enfrentarse a policías? Sí. ¿De qué manera va a actuar
la ley, el gobierno, las autoridades, ante protestas que se salgan pues del control, ¿no? No sabemos cómo van a terminar nunca las vanguardias ni las retaguardias. A lo largo de una marcha podemos ver toda clase de cosas, ¿no? Desde personas muy tranquilas que van a manifestar sus ideas, sus demandas, ¿no? Exigen soluciones inmediatas a los problemas que los aquejan de agua o de salario o de problemas sindicales. Muchísimas manifestaciones se registran, hasta el momento llevamos 540 bloqueos. Y ojo, no dijo protestas la jefa de gobierno, dijo bloqueos. Se han estado bloqueando las vialidades de una manera literal. Estamos viendo en la imagen, en la pantalla, pues algunas escenas que ya se han registrado en los últimos meses, en las últimas semanas. Pero además, la inconformidad y la molestia de los automovilistas cuando pues se topan con una manifestación, que es lógico, tienen ellos prisa y es lógico que haya molestia e inconformidad de la propia ciudadanía. Claro. Primero aclarar, el problema de movilidad en esta ciudad va más allá de las protestas sociales, ¿no? Entonces hay problema de movilidad que hay que... Con o sin protesta. Con o sin protesta, que se debe atender, ¿no? Se debe hacer eficiente el transporte público, se deben adoptar otros mecanismos de trabajo desde casa, o sea, hay otro... El problema va más allá de los bloqueos por la protesta social. Ahora, en torno a esta situación de libertad de expresión y estas situaciones, digamos, de violencia que se presentan en las marchas, a mí me parece que la decisión que tomaron, ¿no?, desde el gobierno en torno a no iniciar carpetas de investigación cuando el bien jurídico que se tutela es propiedad privada, me pareció adecuado, porque además asume una responsabilidad solidaria al Estado, porque el bien jurídico que se tutela es propiedad privada. Entonces lo que hace es ponderar y decir, no voy a privar de la libertad cuando lo que puedo hacer es subsanable mediante algún recurso económico. Sin embargo, las carpetas de investigación que estaban relacionadas con, por ejemplo, lesiones a periodistas, esas continúan. Las situaciones que de pronto se distorsionan y dicen, no, es que hay total impunidad. Y la realidad es que se tiene que estar, y se está en lo que dicen organismos internacionales, derecho penal como última ratio, para atender los problemas relacionados con protesta social y libertad de expresión. Claro. Entonces, sí habría que diferenciar en qué bien jurídico tutela el derecho penal y cuál es la mejor manera de solucionarlo. A mí me parece que es a través de restitución de derechos, ¿no? Es fácil cuando, si sales en Coyoacán porque te faltó el agua un día, bueno, de manera muy fácil te pueden restituir tu derecho. Va a ser mucho más complicado que te lo restituyan en Iztapalapa porque hay un problema estructural grave. O si desaparecen a 43 personas, la restitución del derecho va a ser mucho más complejo, igual un problema estructural como es la violencia de género. Vámonos con esta reflexión porque también hay distintas modalidades, por así decirlo, y distintos tonos de protesta y causas. Las causas pueden ser miles. Lo cierto es que ya se va a hacer algo para evitar o para tratar de resarcir de inmediato y dar respuesta inmediata de parte de las autoridades respecto a las causas que llevan a la gente a bloquear las vialidades en la Ciudad de México. Vamos a hacer la pausa, no se vaya, estamos en vivo desde los estudios de Capital 21. Les recuerdo que la retransmisión de este programa es a las 5 de la tarde. Regresamos con la información que a usted y a mí nos importa. Ya estamos de vuelta y vamos a abrir este bloque con una llamada telefónica. Se suma a nuestra mesa de análisis Balbina Flores. Ella es periodista y también defensora de periodistas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Balbina. Qué gusto escucharte. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por este espacio. Balbina, pues ya tienen 15 días estos integrantes del grupo de expertos que dio a conocer el día de ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Tienen la misión de redactar un protocolo de actuación para tratar de conciliar el derecho a la protesta y el derecho al libre tránsito. ¿Qué expectativa tienes de esto? Bueno, me parece interesante la iniciativa. Creo que es una oportunidad para retomar este reto en el tema de garantizar
el ejercicio de la libertad de opinión, la libertad de manifestación, la libertad de expresión. He visto que han nombrado a varias personas que van a estar al frente de esto y se habla de que en 15 días estará este protocolo. Me parece un poco apresurado decir que en 15 días se puede hacer un protocolo. Y lo comento porque precisamente en 2016, 2015, estuvimos ya varias organizaciones trabajando un protocolo, entre ellas algunas creo que están mencionadas en este grupo de expertos, el Centro Victoria, la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y la verdad, hacer un protocolo para manifestaciones no es sencillo, no es fácil, no se puede hacer en 15 días. Creo que esto es no real. Entonces, pero sí, desde luego creo que es importante que se retome esta posibilidad. No es la primera vez, hay que decir, que la Ciudad de México anuncia la creación de un grupo para trabajar el tema de protocolos para manifestaciones. Ya en años anteriores, desde el año 2012 que yo recuerdo, 2013, cuando se empezaron a dar manifestaciones muy violentas en la Ciudad de México, se empezó a hablar de protocolos y ha habido ya varios intentos de hacer un protocolo y espero realmente que en esta ocasión sí se puedan hacer. De hecho, tengo entendido que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México adoptó este protocolo en 2016, 2017. Habría que desempolvar ese protocolo que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, revisarlo. Es un protocolo en el que trabajamos varias organizaciones, incluyendo la nuestra, y me parece que pues es la oportunidad de hacerlos efectivos. Oye, Balbina, a propósito de que hablas que participaron en ese protocolo que ya existe, ¿bajo qué términos en este protocolo se indica la actuación de las autoridades cuando la protesta llega a ser violenta o cuando hay bloqueos, por ejemplo, al anillo periférico y arterias que son vitales en esta ciudad? Bueno, la verdad es que lo que yo recuerdo de este protocolo cuando se trabajó, que tiene varios contenidos, retoma las recomendaciones internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las propias Naciones Unidas, y algunas obviamente van encaminadas a proteger a los manifestantes fundamentalmente. Desde luego, bueno, hay una serie de recomendaciones en el sentido del uso de la fuerza cuando hay manifestaciones violentas, digamos, que se establecen en los instrumentos internacionales para el uso de la fuerza. Entonces, en este protocolo se señalaban de qué manera se tendría que proteger de acuerdo a estos elementos, por ejemplo, de género, de poblaciones vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esos son elementos importantes que se deben considerar. Cómo debe actuar la fuerza pública en el caso de que haya personas con discapacidad, personas, mujeres, niños, etcétera, ¿no? Es un protocolo que debe recoger, o que en ese entonces también recogió, pues una serie de recomendaciones que ya han hecho organismos internacionales. Oye, Balbina, pues mira, en la mesa está Luis Velázquez, él es director de Capital CDMX, y Michelle Guerra Sastre, maestra en Derechos Humanos por Flaxo, quien también está en este grupo de expertos que el día de ayer anunció la jefa de gobierno. Tiene una pregunta para ti, Luis Velázquez. Hola, Balbina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues, oye, quería preguntarte si no te sorprende que en la mesa no haya o no se esté considerando en este grupo de expertos alguien o a estas organizaciones como la tuya que se dedican a la defensa de la libertad de expresión para pues también ver un protocolo, incluso el mecanismo, tampoco está presente el mecanismo de protección a periodistas,
para que haya un protocolo también para atender a los periodistas, que justamente los periodistas son los principales afectados en las marchas, son los que quedan en medio. Por lo general, incluso los últimos reportes que tenemos de agresiones a periodistas en la Ciudad de México se deben a las marchas, a los conflictos que se desatan en las marchas, y ahí hemos visto pues muy endeble la actuación de la autoridad. ¿Qué te parece pues que eso como que no se consideró un poco, y qué crees que se debe de considerar para proteger a los periodistas? Bueno, desde luego que entre las poblaciones que mencioné están los periodistas, está desde luego los medios de comunicación. En este protocolo que mencionaba, que habíamos ya trabajado en 2017 con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se consideraba precisamente el tema de la protección de los trabajadores de la información. Por eso menciono que este es un protocolo que se debe desempolvar, no hay que inventar nada nuevo. Hay iniciativas que ha trabajado la sociedad civil y organizaciones como la nuestra que ya han señalado todo este tipo de las poblaciones a las que se debe proteger. Sí, bueno, inicialmente decía que me parecía no muy realista decir que en 15 días se va a tener un protocolo. Eso no es posible. Se tiene que trabajar a fondo, se tiene que abrir ese espacio a otras organizaciones o expertos que han trabajado el tema. O sea, creo que la ciudad se lo merece, y hay iniciativas que ya se han trabajado. Desde luego, estoy de acuerdísimo contigo, a quienes se debe proteger en este caso es a los trabajadores de la información, a los medios de comunicación, y desde luego también en general a los manifestantes en estas marchas, entonces, o en estas protestas. Y la verdad es que me parece importante que se plantee en este gobierno esa posibilidad, pero también me parece que ese espacio se tiene que abrir si se quiere realmente tener un buen protocolo, que debe considerar también las opiniones de Naciones Unidas y de otras, incluso de los relatores de libertad de expresión, que han hecho ya una serie de recomendaciones en años anteriores en ese sentido de el respeto a la libertad de opinión, libertad de manifestación y de expresión. Entonces, creo que la puerta está abierta. Ahora, la responsabilidad, me parece, nuestra y de la sociedad es vigilar que realmente este protocolo responda a las necesidades de esta ciudad. Claro que sí, Balbina, pues ya veremos cómo se pone en práctica y si se abre la posibilidad de que en la redacción participen figuras como tú y como de otras organizaciones. Muchísimas gracias, Balbina. Muchísimas gracias por el espacio. Buenos días. Ahí tiene la voz de Balbina Flores. Siempre está Balbina, de verdad, en un trabajo puntual y preciso en la defensa de nuestros derechos que tenemos, en nuestro derecho a informar, nuestro derecho también pues a estar presentes y a tomar fotografías y videos de las protestas, y siempre está Balbina Flores justamente siguiendo y dándole seguimiento a cada caso que se ha registrado en la Ciudad de México de violencia contra periodistas. Pues es muy importante documentar las marchas. Hay que también revisar un antecedente. Por ejemplo, mencionaba hace rato Michelle el tema de 2012. Yo creo que a partir de 2012 para acá las marchas se convirtieron en un foco más grave, porque pues recordamos el 1 de diciembre de 2012, que fue la marcha más violenta, que dejó muertos y que sentó como un precedente porque también afectó a periodistas. Pero antes de eso, yo recuerdo que en el gobierno de Marcelo Ebrard hicieron una legislación para regular, o para más bien pues meter en cintura a los ambulantes, porque los ambulantes regularmente ya tenían como costumbre, no sé si se acuerden, pero cerraban el eje central cuando les hacían un operativo y se agarraban a golpes, pero de manera violenta con la policía. Yo varias veces me tocó cubrir esos eventos, esos episodios, estábamos en medio justamente como periodistas, y los golpes surgían de ambos lados. Eran protestas muy violentas. Incluso esto que tú dices desde Marcelo Ebrard, lo vivimos periodistas desde Salinas de Gortari. Mis primeras protestas en el sexenio de Salinas de Gortari para cubrir fueron precisamente en el centro histórico. Él tuvo un acuerdo con esas organizaciones a través de Guillermina Rico y se trató de apaciguar, pero regresa Zedillo y de inmediato volvieron los enfrentamientos entre ambos grupos. Y así, No, y yo lo que recuerdo, quería retomar ese antecedente, es que
ahí fue cuando se utilizó de pretexto en el gobierno de Marcelo Ebrard modificar el delito de ataques a la paz pública, que es el famoso, el que estaba en el Código Penal, no recuerdo si era el 382 o 3. Sigue en el Código Penal. Sigue en el Código Penal, pero lo redujeron porque lo que había hecho el gobierno de Marcelo Ebrard era elevar la pena. Y de esa manera a todos los, o sea, se redujo de manera drástica las manifestaciones de los ambulantes, porque creo que a un hijo de la líder Alejandra Barrios lo encarcelaron a partir de un enfrentamiento en el que se dijo que alteró la paz pública, y entonces ya los detenían. Entonces cuando ya vieron los ambulantes una medida tan coercitiva como ya era lo penal, pues entonces empezaron a disminuir, se llegó ya a un acuerdo político, pero ese marco legal estaba vigente cuando pasa lo del 1 de diciembre. Claro. Cuando pasa lo del 1 de diciembre también hubo muchos detenidos que pasaron varios años en la cárcel por ese artículo que estaba en el Código Penal. Entonces, pues la legislatura pasada hizo lo de la ley de amnistía y ahí liberó a varios de ellos, pero también se vinculan, es un tema muy complejo porque se vinculan muchos derechos. Ahí yo recuerdo que muchos periodistas o muchos de los que estuvieron detenidos lograron evadir la ley porque se identificaron como periodistas a pesar de sí haber participado en disturbios. Entonces ahí es donde pues a veces se combina esta parte tan compleja, y por eso creo que la redacción de la Constitución es un poco precisa al decir todas las libertades tienen límites. Entonces el límite que tiene en este caso la libertad de protesta pues es que no empieces a afectar a un tercero, y es lo que últimamente hemos estado viendo, y creo que al gobierno de la ciudad le ha faltado un poco más de fuerza en el tema del protocolo. Hay dos imágenes que a mí me sorprendieron en las movilizaciones, creo que fue una antes de lo del 2 de octubre. Una imagen es por fin el gobierno decide sí mandar policías. Llegan unos, pues especie de granaderos, pero que no son granaderos ya, y los encapsulan los mismos manifestantes, ¿no? Entonces es una imagen que nos dice que, pues que los mismos manifestantes doblegan un poco a la fuerza pública, ¿no? O sea, ya no encapsula la policía a los manifestantes, sino viceversa. Y la otra, que entrando al centro histórico, se pararon de frente a los ambulantes, diciéndoles a los grupos que venían haciendo violencia, aquí no entran o nos vamos a enfrentar, y decidieron los grupos anarquistas evadir a los ambulantes. O sea, son dos imágenes que reflejan sí la falta de un protocolo, y también que a lo mejor este uso de la fuerza no se ha sabido ejercer de manera correcta sin violentar derechos humanos, como era lo que pasaba antes en estos gobiernos que siempre se han señalado de represores, ¿no? Con estas dos imágenes, con estos dos hechos que estás narrando, nos vamos a la pausa para reflexionar, y estamos en vivo, transmitiendo desde los estudios de Capital 21, el tema en la mesa, el derecho al libre tránsito y el derecho a la libre manifestación, así como cómo se van a conciliar, es una pregunta que tenemos en la mesa esta mañana. No se vaya, estamos en vivo. Ya estamos de vuelta aquí en Agenda y Contexto, y tenemos en la línea telefónica a Carlos Cruz. Él es presidente fundador de Cauce Ciudadano, es también especialista en la construcción de paz. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Estás en el grupo de expertos que el día de ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y un saludo a quienes nos están escuchando. En efecto, a partir del día de ayer estamos empezando este grupo en donde la preocupación tiene que ver con cómo convive el derecho a manifestarse, la libre expresión, pero también con los otros derechos que tienen las personas en la Ciudad de México al libre tránsito. Entonces estamos empezando este proceso de discusión en donde intentaremos encontrar diversas formas y salidas para que todas las personas involucradas pues puedan tanto ejercer su derecho, pero no afectar a otros también, ¿no? Oye, Carlos, ¿y es suficiente 15 días para realizar y redactar este protocolo? Yo creo que la redacción es importante, pero yo no me centraría en los 15 días. Yo me centraría en lo que sucede y las adecuaciones que se hagan en el terreno, es decir,
Una vez que el protocolo empieza a usarse, que el protocolo empieza a tomar forma en la calle, ahí es donde tenemos que estar al pendiente para ver cómo se puede ir modificando. Entonces, eso también es muy importante señalarlo. En la experiencia, los protocolos solo funcionan si se implementan y se tiene una mirada crítica y se puede hacer un proceso de seguimiento y de evaluación de dichos protocolos. Entonces, esa es una parte que también tenemos que tener con certeza en términos de que no es un proceso solamente de 15 días, sino que tenemos que ir verificando su implementación. Así es, Carlos, y sobre todo, ¿qué se va a hacer? Yo le preguntaba hace unos minutos a Balbina Flores, que estuvo en la línea telefónica también. Tenemos aquí en el estudio a Michelle Guerra Sastre, tú la conoces, maestra en Derechos Humanos por Flaxo, que también pertenece al grupo de expertos que hoy dio a conocer la jefa de gobierno, y a Luis Velázquez. Y estábamos tratando pues de pensar y de visualizar qué va a ocurrir con estas protestas en donde surjan o se registren hechos de violencia o protestas, por ejemplo, que pretendan paralizar el anillo periférico y otras vías importantes de primerísima importancia en la ciudad. Sí, a mí me parece que tenemos que revisar la complejidad de la ciudad en términos también de poder tener un semáforo de lo que está sucediendo en términos sociales y en términos políticos. Cuando encontramos un grupo que se manifiesta porque los DESCA, porque sus derechos económicos, sociales, culturales o ambientales están siendo violentados, o cuando encontramos un grupo de personas que lo que han visto violentados son sus derechos civiles, yo creo que ahí tenemos que encontrar diferencias sustantivas para el tratamiento. Sí. Pero también lo que habría que pensar es que un sistema que ha generado tantas millones de personas con niveles muy altos de opresión, pues tiene que buscar salidas. Y por desgracia muchas veces se da a través de la manifestación violenta. Pero también tendríamos que pensar en que la manifestación violenta es también proceso justamente de la manifestación. Y ahí tenemos que buscar mecanismos de diálogo. Otra cosa que me parece muy importante señalar es cómo cuidamos el ejercicio tanto de quienes tienen que cuidar a la ciudadanía como de aquellos que tienen que comunicar, es decir, cómo cuidamos a periodistas, fotógrafos, cómo cuidamos a defensores que documentan en las propias manifestaciones, cómo el protocolo también tiene que tocar a estas personas y visibilizarlas para que estén incluidas en el proceso. Claro, ya vimos ejercicios como el cinturón de paz de funcionarios vestidos con camisetas blancas. También, ¿qué va a ocurrir con eso, no? Sí, me parece que eso hay que ponerlo a revisión, justamente, para no tener que poner en riesgo a nadie que no tenga ningún nivel de preparación. Podemos correr el riesgo cuando se hacen estas cosas, nos pueden salir bien, pero si nos salen mal, pueden costar vidas. Y me parece que lo importante es que ninguna manifestación cueste vidas. Tenemos que aprender fuertemente de lo que está sucediendo en estos instantes en diversos lugares del mundo. Hay que voltear a ver que lo que se ha generado en otros espacios y en otras latitudes ha sido una respuesta represiva a las manifestaciones y ha generado pérdida de vidas. Entonces yo creo que la Ciudad de México tiene un andamiaje y un aprendizaje en términos de los derechos humanos muy fuerte, y también tenemos que ayudarle a comunicar a la ciudadanía pues que en estas cosas algunas veces pues la manifestación es necesaria porque hay algún funcionario que no está haciendo bien su trabajo. Claro. Pero también habría que comunicar a los funcionarios que quizás ahí haya alguna modificación, ¿no? Claro. Oye, y también hay funcionarios que se manifiestan y pues de manera también un poco cuestionable. Llegar a la puerta del Palacio Nacional, querer entrar por la fuerza también nos dice algo, también comunica. Sí, yo creo que en ese caso pues lo que tenemos que buscar es que las personas que son funcionarios públicos pues tienen otra dinámica y tienen miles de puertas para poder abrir espacios de acuerdo y de negociación, ¿no? Y también tenemos que desmontar aquí lo que termina siendo más un tema de show que un tema de manifestarse a favor de los derechos de las personas, ¿no?
y lo digo con mucha claridad, o sea, no se trata solamente de generar procesos de visibilización para presionar a alguien armando un show, porque me parece que eso no termina bien para nadie, sino que también que la ciudadanía sepa si estos funcionarios anteriormente tocaron las puertas, establecieron mecanismos, y si de esas mesas no se solucionó, pues me parece que es también parte del análisis, ¿no? Verlos el pre, el durante y el post de los procesos de manifestación. Muchísimas gracias, Carlos Cruz, por esta llamada y por participar en Agenda y Contexto vía telefónica. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un saludo a la mesa. Buen jueves, Carlos Cruz, presidente fundador de Cauce Ciudadano. ¿Qué hacemos? Todos se manifiestan, hasta los funcionarios y servidores públicos. Así es que la libertad de expresión es una forma de manifestar lo inhumano. O sea, es el medio que tienen muchas organizaciones o muchas personas, el único para poder hacerse escuchar. Entonces, también tenemos que entender esta situación como sociedad. Si se abren otros espacios de diálogo, ¿no? Como se está intentando hacer en estos momentos, en donde se solucione lo que dio origen a la manifestación, pues entonces se va a ver un cambio que también finalmente va a redundar en beneficio de los terceros de los que habla Carlos. Yo quiero hacer un comentario en torno a las dos imágenes que pusiste. A mí me parece, por el contrario, positiva, porque el hecho de que cambió la Secretaría de Seguridad Pública a Secretaría de Seguridad Ciudadana implica más que un membrete, implica el cambio de la policía, una policía en donde el Estado no está sobre las personas, sino la autoridad está con las personas, con la ciudadanía, con la protección. Entonces, el hecho de que los puedan rodear incluso durante una manifestación y no reaccione violentamente la policía, a mí me habla más de una situación donde se busca garantizar y no optar por la represión. Pero bueno, ahí yo haría el paréntesis. Eso fue cuando estaba Jesús Horta. Ahorita ya está Omar García Harfuch, y ya llevamos 2 desalojos que aplica él su protocolo de uso de la fuerza y han sido muy violentos. Entonces, habrá que ver si no con un nuevo titular de la policía se vuelve un esquema un poco más represivo. Estamos viendo un jefe de la policía que creo que está tomando acciones contundentes, pero que sí es de origen policía. De hecho, yo he dicho que se me figura un Manuel Mondragón y Calpe pequeño, ¿no? Él sí es policía, Manuel Mondragón era militar. Por lo general, los militares tienen una visión más dura en el manejo de los protocolos y pues vamos a ver si este jefe de la policía igual tiene que respetar derechos humanos, y si no los respeta, pues tendrá que enfrentar las consecuencias como, lo que decía como Carlos, servidor público. Pero lo que decía Carlos, y tú también lo dices, el pluralismo. En la Ciudad de México tenemos también que respetar a los grupos anarquistas. No se ha dado un debate de qué hay con los grupos anarquistas. Existen, son reales. No los podemos estigmatizar, no los podemos criminalizar. Y me parece que tampoco se han tomado el tiempo para preguntarles si realmente son anarquistas todos. Eso es otra duda que hay. O sea, simplemente los medios de comunicación tomaron un estereotipo y les pusieron el mote de anarquistas sin saber si son anarquistas, y si son anarquistas, de qué corriente son, en el caso qué por ejemplo, en el caso de la universidad, siempre que se da una manifestación, surgen grupos que sabemos que vienen vinculados a corrientes filosóficas, anarquistas muy duras, la mayoría, y también siempre existía esta duda de si anteriores gobiernos utilizaban grupos de choque como para inhibir a la protesta. Entonces, por eso es tan complejo. Pero me parece que tampoco se ha tomado como el tiempo para investigarlo y no solamente dejarlo como en un discurso y un mote. Yo creo que por hoy están estigmatizados. Por supuesto. Y eso la Constitución lo prohíbe, estigmatizar. Sí, la situación es que sí tendríamos que detenernos y decirle, oye, ¿eres anarquista? ¿No? Imagínate a cada uno, Michelle, hay que preguntarle si es anarquista, si le llegó a Bakunin, de qué corriente de pensamiento filosófico es. O sea, realmente sí hay que analizar caso por caso. No todos son anarquistas. Lo cierto es que sí se les ha dicho y se les ha clasificado, son anarquistas. Y ni siquiera sabemos si realmente son anarquistas o son enviados por otro grupúsculo político para reventar las protestas. Vamos a hacer una pausa. Están muy enojados. Están muy eso que ni qué, ¿eh? Están muy claro enojados, que están enojados, porque si no destruir, o sea, imagínate destruir libros en Gandhi, por Dios. Exacto. Bueno, a ver,
Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta reflexión que es muy importante de saber quién está también detrás de las protestas, pero después de la pausa, no se vaya, estamos en vivo, totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. Les recuerdo, la retransmisión de este programa es a las 5 de la tarde, ya volvemos. Estamos de vuelta en Agenda y Contexto y vamos a hacer un enlace con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo. Preside la instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. Y tenemos las imágenes aquí, escuchemos. Así porque, como ustedes saben, el tema de la corrupción para nosotros es un tema, o de acabar con la corrupción es un tema de principios. Coincido plenamente con el presidente de la República cuando dice que el mayor mal que le ha causado a nuestro país los problemas que tiene es la corrupción. Y nosotros llegamos al gobierno de la Ciudad de México no a disminuir, no a minimizar, sino a erradicar la corrupción en todos los organismos del Ejecutivo y buscar que se radique en todos los demás organismos que componen a los distintos elementos de lo que constituye los distintos poderes de la ciudad. Y estoy segura que, y por eso la presencia aquí del presidente del Tribunal Superior de Justicia, de la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, del propio Congreso, de que esta es un elemento sustantivo de lo que va a marcar estos años en la Ciudad de México. Cuando decimos cerrar la puerta a la corrupción y abrir la puerta de los derechos, es acabar con todas las prácticas que utilizaban los recursos públicos para beneficios privados o beneficios personales y utilizar los recursos públicos para lo que son, para beneficio del pueblo de la Ciudad de México. Esa es la esencia cuando decimos que estamos erradicando la corrupción. En estos meses que llevamos en el gobierno, lo he dicho en diversas ocasiones, la suma de lo que hemos podido arrancarle a la corrupción y a los privilegios de los altos funcionarios, que también es otra forma de corrupción, son cerca de 25,000 millones de pesos, que nos ha permitido utilizarlos principalmente para la inversión pública en la ciudad. Esta inversión que prácticamente se multiplicó por 3, la única manera de explicarlo, porque no subimos impuestos ni derechos en la ciudad, es que disminuimos la corrupción. ¿Cómo lo hicimos? Sencillamente utilizando prácticas honestas para poder asignar los distintos recursos a través de licitaciones públicas o de otros mecanismos que permite la ley. En distintos ámbitos, desde fotocopias, gasolinas, hojas, etcétera, etcétera, hasta adquisición de seguros. Es la voz de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, un dato importantísimo que acaba de dar, 25,000 millones de pesos, los que se han ahorrado precisamente con prácticas para frenar y eliminar la corrupción de su gobierno y también pues del gobierno de México, que sin duda tienen esta lucha en contra de la corrupción, motivo por el cual muchísimas personas salen a protestar en diversos estados de la República y también aquí en nuestra ciudad. La corrupción sin duda es el lastre y es el talón de Aquiles de este gobierno y de muchos. A lo largo de la historia, México no ha podido frenar su corrupción generada en las propias instituciones. Ya lo hemos visto a lo largo de los últimos sexenios, que ninguno pues pudo combatir ni eliminar de una manera total la corrupción. Incluso cuando se creaban mecanismos o organismos para transparentar el manejo económico, tampoco se hacía así, tampoco se veían resultados, y yo creo que esta es precisamente una causa importante del por qué la gente sale a las calles a protestar. Vamos a regresar al estudio con nuestra mesa de análisis esta mañana.
Estamos con Luis Velázquez, director de Capital CDMX, y con Michelle Guerra Sastre. Ella es integrante del comité de expertos que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció el día de ayer para formar y crear un protocolo de actuación que garantice y concilie el derecho al libre tránsito y el derecho a la libre expresión. Como vieron, lo que acaba de decir la jefa de gobierno precisamente es la corrupción, el mal o el origen de casi todos los males en México. Pues yo creo que efectivamente lo que me tiene a mí sorprendido es que veníamos de gobiernos que se tildaban de corruptos, represores, y pasamos a una transformación de gobiernos honestos, honrados, y las marchas siguen siendo iguales, ¿no? O sea, eso a mí me llama la atención. Incluso cuando Morena estaba en la oposición, decía, es que hay muchas marchas en la ciudad porque no se dialoga, no se atiende, ¿no? Y aquí lo que hemos visto en este gobierno, hemos visto, por ejemplo, cerraron Tlalpan los damnificados, ¿no? Una vía primaria. Hemos visto, por ejemplo, intentaron sacar en su momento, casi llegando el gobierno, a los indígenas que siguen allá afuera del gobierno de la Ciudad de México. Entonces dices, pues efectivamente, nunca vamos a terminar ni con las marchas, ni con la corrupción, pero creo que sí se puede ir mitigando. A mí lo que me preocupa es que este gobierno quiera dejar la responsabilidad en a lo mejor 15 personalidades, diciéndoles hagan ustedes un protocolo, si funciona o no funciona, cuando lo que pues creo que todos los que están en esa mesa prevén es lo que se tiene que ir satisfaciendo, que es encontrar el origen de los problemas de las marchas para ir reduciéndolos a su mínima expresión, resolviendo los problemas, la restitución de derechos, y entonces sí, pues que cada vez sean menos las protestas o menos agresivas y muy cuidado el asunto de la policía. A mí me parece que no lo dejan responsabilidad de los expertos, me parece que se amplía el diálogo, o se hace un diálogo que ya no solamente queda con el gobierno, e incluso estas personas que conformamos este grupo únicamente seremos nudos para atender esta red y recopilar la información que viene también de la ciudadanía. Y es muy importante porque no es lo mismo que se genere una norma o un protocolo desde el escritorio, no considerando las situaciones o los elementos materiales o reales que se están intentando regular y que finalmente no es efectivo, a construir este diálogo en donde nosotros veremos de qué forma se da o se aplica un enfoque de derechos humanos y los enfoques diferenciados que sean necesarios, pero considerando lo que la ciudadanía está requiriendo, ¿no? Entonces, no, lo digo yo porque y además, siempre es presión política para un jefe de gobierno el tema de las marchas. Le pasó a Marcelo, le pasó a Mancera, le pasó a la jefa de gobierno. Cada uno ha tenido sus métodos como para enfriar el tema de la presión social que afecta en su popularidad. Porque ahí se ejerce la libertad de expresión. Exacto. Y libertad de expresión es piedra angular de la democracia. Entonces no se debe perder de vista o no se debe minimizar o pensar que se van a acabar con las manifestaciones. No. Porque entonces estamos pensando también, nos alejamos cada vez más de un gobierno democrático y lo que debemos pugnar y debemos seguir exigiendo es un gobierno garantista de derechos y que con el protocolo se amplíen los derechos, no se restrinjan. Y además regular la actuación de las autoridades para ambos derechos. Entonces, ¿y piensan que de ahí podría salir una ley, una reglamentación de la ley? Me refiero yo porque pues la Constitución marca un parámetro, ustedes pondrán un protocolo que lo establece. Sobre libertad de expresión. Y la ley de movilidad está vigente y la ley de movilidad dice que hay 48 horas para avisar una marcha, y eso decían muchos que era inconstitucional. Sí, tienes que recordar exactamente. Pero la Corte dijo que era, pero la Corte ya dijo que es constitucional. La situación es que oigan, yo quiero hacer un compromiso con ustedes porque no es suficiente una hora para hablar este tema. Ya se nos agotó el tiempo y tu pregunta queda en el aire, así que los invito para una nueva mesa de análisis y debate una vez que ya tengas el protocolo redactado. ¿Te parece? Bueno. ¿Contamos, Michelle, contigo? Para verlo a detalle. Y bueno, Luis, ¿contamos contigo? Claro que sí, por supuesto. Para analizar ahora qué va a ocurrir con este protocolo. Michelle Guerra Sastre es una especialista académica brillante y estamos seguras que su papel en este comité de expertos va a ser sumamente importante. Te esperamos. Muchas gracias, María. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, no queda más que agradecer tu presencia, tu valiosa presencia y tu valiosa participación esta mañana con nosotros. De igual manera, a Luis Velázquez, director de Capital CDMX, muchísimas gracias por tu valiosa aportación. Gracias a ti, Mariana, por la invitación. Gracias.
Muchas gracias a Mónica Ponce y Itzel Mendoza en pantalla. Ellas son intérpretes de lengua de señas mexicana. Nos vemos mañana.